el perdón de Dios, el perdón del Señor Jesucristo, el perdón que nosotros también debemos extender a las personas que nos ofenden por cuanto el Señor perdonó nuestros pecados, perdonó los nuestros. Lo perdonó todo. Entonces nosotros también tenemos que perdonar a otros. Lo enseñó el Señor Jesucristo en sus evangelios. Acuérdense de aquel hombre a quien él le debía una millonada, le fue perdonada. El hombre tuvo compasión. Dijo, no, hombre, olvídate de la cuenta y a ti, de tu esposa y tus hijitos, mantén tu casa y no te preocupes, yo te perdono la cuenta. Entonces aquel hombre salió pues danzando en una pierna, como hacen los judíos y gitanos, danzando en una pierna de felicidad y se encontró a uno que le debías un poquito. A él le fue perdonada una millonaria, una millonada, y ahora este era un poquito, una cosa ahí que no tenía ni siquiera razón para preocuparse si a él le fue perdonada una millonada, pues ya con eso cubre lo que este no le puede pagar ahora mismo, ¿no? Pero no, cogió y lo golpeó y lo maltrató y le exigió, me pagas porque me paga. Y quizás le cogió hasta los hijitos esclavos mientras le pagaba. Y los otros consiervos se dieron cuenta que este hombre había hecho eso con este hombre pobre, que este era un hombre que no tenía dónde pagar, y fueron y se lo dijeron al grande que lo perdonó la millonada. Y él también se enojó. Aquí también estamos mirando las parábolas y todo lo que se dijo, cómo vemos a Jesús ahora en todo esto. Entonces se enojó, dijo, ¿cómo así que este hombre hizo eso? Habiéndole yo perdonado la millonada que él me debía. Llámenmelo acá porque esto hay que arreglarlo. Esto es injusto. Yo le perdoné mucho, él también tenía que haber perdonado. Y a él se le debía poco y a mí me debía mucho. Entonces hay que arreglar esto. Y lo mandó a llamar y lo regañó. Si no se lo perdonó, le dijo, ahora vas para la cárcel y ahora me pagas todo lo que me debes. Por cuanto no tuviste misericordia de ese hombre, habiendo yo tenido misericordia contigo. ¿Ves cómo Dios nos llama cuentas? Y si nosotros fuimos perdonados, perdonemos. Y si Dios nos bendijo, bendigamos. Sí, y si Dios nos dijo en su palabra, aún al enemigo, bendígalo y oren por él. Sí, hagámoslo, porque esos son los requisitos que Dios nos ha puesto como miembros del reino de los cielos, como partícipes del reino de los cielos, como familia real. Familia real. Somos hijos del rey y el rey es bondadoso, el rey es misericordioso, el rey es amor, el rey es paz. Nosotros tenemos que ser como él. Eso dice él en su palabra. Tenemos que ser como él y está queriendo cambiar nuestra naturaleza humana, pecaminosa, egoísta, ambiciosa, rencorosa. Y todo eso, estas muertes de ayer fueron por venganza. Muchas de ellas fue venganza, fueron deudas que había que pagar, que no las pagaron. Ahora aquí la muerte, pues muertos no van a pagar, así que muertos nunca van a pagar. Entonces se me de considera mientras viva tendrá que pagar algún día. Pero no, le quitan la vida como si con eso quedaron pagas las deudas, quedaron pagas las cuentas. Pues, ay, qué satisfacción. No, 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 qué tal esa, ¿no? Es el diablo haciendo las cosas siempre al revés para hacernos pecar contra el Señor. Entonces el Señor aquí dice, en Mateo usa una expresión, en Mateo dice lo que nosotros usamos en la oración. Lo que nosotros atemos en la tierra, el Señor lo ata en los cielos. Y lo que desatemos en la tierra, el Señor lo desata en los cielos. Dijo Mateo que escribe a los judíos. A los judíos. Entonces, posiblemente la expresión de atar para el pueblo judío era más entendible que retener. Entonces, claro, en griego, pues una sola palabra significa muchas cosas. Entonces, Juan, como escribe a la iglesia, Juan escribe al pueblo cristiano, al pueblo espiritual. Mateo está escribiendo a un pueblo no espiritual, un pueblo no creyente. Entonces, está narrando todo lo concerniente para que conozcan que Jesús es el Mesías, que es el Señor, que es el Salvador. Entonces, sus expresiones, pues, suenan un poco diferentes y quieren decir lo mismo, pero hay siempre diferencia, ¿no? En la traducción, porque el retener puede ser que no signifique para nosotros lo mismo que atar, retener. Tener algo contra alguien, de retener alguien, ese algo contra alguien, ¿no? Entonces, no, el Señor dice, Mateo escribe y dice que si alguno, hablando de la iglesia, hablando allá en Mateo capítulo 18, cuando Pedro confiesa y dice que Él es el Señor, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice, Pedro, y esa expresión no te la dio, esa inspiración no te la dio, no vino de ti, te la dio Dios, te la dio mi Padre. Y sobre esa piedra, sobre esa roca, yo edificaré mi iglesia, sobre esa palabra, que Él es el Hijo de Dios,
el Redentor. Nosotros estamos creyendo en Cristo, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el Salvador del mundo. Esa es la palabra. Ahora dijo, y a ti, Pedro, te daré las llaves del cielo. Te daré las llaves para que abras el reino. ¿Cuándo se cumplió esa palabra? Cuando en el día de Pentecostés se puso de pie y habló y vieron 3,000 almas de un solo golpe, de un solo mensaje. Abrió las puertas de la predicación del Evangelio. Habló la palabra que abrió las puertas del cielo para que todo el que cree en Jesucristo entre libremente. Entonces ahí se cumple la palabra cuando Pedro tiene las llaves del cielo. Imagínense, fue la puerta que él abrió por la misericordiosa gracia del Señor Jesús, que le dijo, y sobre ti, Pedro, y a ti, Pedro, te daré las llaves del cielo. Sobre la palabra que tú dijiste, yo edificaré mi iglesia, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces también le dijo, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, dice en Mateo 16, verso 19. Y a ti te daré, ahora vamos a mirar desde el verso 17. Entonces respondió Jesús, dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los versos anteriores, él preguntó, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y bueno, nos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un buen hombre. Sí, todos daban testimonios. Y Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ellos dijeron, oh, Pedro se adelantó, como siempre. Pedro se adelantó y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, Pedro, bienaventurado eres, hijo de Jonás, Simón, para entonces se identificar como Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí le cambió el nombre de Simón a Pedro, que indica roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este caso, la roca no era Pedro, sino lo que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora dice, y Jesús dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que el infierno está dando duro, pero nunca ha podido ni podrá. Ahora dice el verso 19, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que era Jesús el Cristo. Entonces, aquí tenemos una expresión diferente a la que usa Juan. Juan escribió a un pueblo ya conocedor de esta verdad que es Cristo. Y Mateo está escribiendo a una nación que no creyó, que no aceptaron. Está probando por las escrituras del Antiguo Testamento y todo lo que se dice exactamente lo lleva al Antiguo Testamento sus citas para que el pueblo sepa que sí es el Mesías, que sí Jesús era el Mesías y es el Mesías. Entonces aquí está la expresión atar y desatar. Y cuando oramos generalmente decimos, Señor, tú dijiste que todo lo que atemos en la tierra, tú lo atas en el cielo. ¿A quién atamos? A Satanás, ¿no? Le dijimos, Satanás, te atamos en el nombre de Jesús. ¿Y a quién desatamos? A la víctima. Señor, y en tu nombre desatamos a Juanita. En tu nombre desatamos a Juanita. El Señor dijo, lo que ustedes aten en la tierra, yo lo ato en los cielos. Lo que desaten en la tierra, yo lo desato en los cielos. ¿Cuáles son los cielos? Nosotros pensamos el cielo adentro, ¿no? Donde está el trono de Dios, lo que está en las alturas de aquí al firmamento, lo que conocemos de aquí arriba, ¿no? Al firmamento. En ese espacio de tiempo que hay entre el firmamento y nosotros hay un espacio demasiado de grande, demasiado de alto, alto, alto. Pero es alto, alto. Entonces, en ese cielo está plagado de fuerzas demoníacas. El Señor lo dijo, que él veía cuando mandó los 70, dijo, yo veía del cielo descender los demonios. Y no estaba hablando del cielo, adentro del cielo, era el firmamento, las alturas, los aires están contaminados. Otra expresión dice los aires, eso ya es más entendible, ¿no? Pensamos que el cielo arriba, o ya adentro del cielo. No, es lo que es el mal ambiente o el medio ambiente que hay en los aires de esta tierra, a lo que allá yo no sé a dónde se alcanzará el firmamento, porque ni en una nave espacial han podido llegar ni siquiera la primera, a un pedacito siquiera. No, 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 eso está demasiado alto, demasiado lejos. En ese espacio, ahí están las huestes de maldad. Y el Señor dijo, si las derriban, yo las derribo. Y si las atan, yo las ato.
Eso fue lo que él dijo y lo que quiso decir en el lenguaje nuestro, ¿no? Aquí en Mateo. Entonces ahora en Juan ya usa una expresión totalmente espiritual, que es otro significado de la palabra en griego para desatar o atar o para remitir o para retener. Entonces aquí lo usa Juan y dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieres los pecados, aquí dijo pecados, ya nombró la palabra pecados, ¿no? Ya es mucho más claro. Entonces, aquí dice, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces, aquí donde entra el trato de Dios con nosotros. El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y comenta, otro día estudiaremos el Padre nuestro, el orden del Padre nuestro, que es lo que tenemos que tener en cuenta para nuestro tiempo de oración, pero no fue escrita para repetirla y repetirla y repetirla. No, eso es para nosotros seguir poco más o menos el orden. Cuando hay oportunidad, como hoy nosotros estamos aquí, podemos tener un rato de adoración y de alabanza y decimos, Padre nuestro, qué lindo estás en los cielos, Dios Todopoderoso, qué lindo, lo alabamos un rato. Tenemos el espacio de tiempo y lo podemos hacer. Reconocemos que está en los cielos, sí, lo adoramos porque está en los cielos, claro que sí. Luego comenzamos nuestra lista de peticiones personales. Danos hoy el pan cotidiano, danos hoy el pan. Estamos pidiendo que provisión. Estamos pidiendo por eso. Eso tiene el orden que lo vamos a ver cuando terminemos esta parte, para mirar el orden del Padre Nuestro, para cuando tenemos 1 hora, 2 horas, media hora, 15 minutos, que podemos orar a Dios sin afán, sin carreras. Esta es una oración que vamos a presentar nuestra necesidad personal, el perdonar a nuestros enemigos, el que no nos deje caer en tentación, todas estas cosas lo vamos a ver, como Jesús lo incluye ahí en esa oración como un ejemplo, no como una repetición. Entonces, es tan deleitoso poder mirar el aspecto, el idioma griego, una sola palabra tiene muchos, se aplica a muchas situaciones y por eso es que enriquece mucho el idioma y por eso Mateo usa un lenguaje y Juan está usando otro. Juan está usando un lenguaje completamente espiritual, aunque es la misma acción, pero usó las palabras correctas porque está hablando a un pueblo cristiano. A nosotros, a nosotros los salvados ya tenemos que perdonar y también podemos pedir el perdón de las personas a quienes ofendimos. Sí, lo podemos hacer también. Entonces, Mateo escribe al pueblo judío para desatar las ataduras que ellos tenían, las ataduras tradicionales y tantas maldiciones que tenían, tantas cosas que tenían, enfermedades y cosas raras. Entonces, aquí Mateo está diciendo que podemos desatar en la tierra las cosas que están atadas para muchos, especialmente las tradiciones que han hecho esclavo al mundo, tradicionalmente lo han apartado de Dios. Aquí prefieren las tradiciones antes que a Dios. Imagínense, y el Señor condenó eso en su palabra, también está escrito en Mateo, condenó la tradición que les impide realmente hacer las cosas para Dios, en el Señor y por el Señor. Entonces es la tradición primero. No, Señor, la tradición dice que nos lavemos la mano 7 veces antes de comer. Jesús dice, no se preocupen, criatura, lo que entra al cuerpo no es lo que contamina, es lo que sale. Mire los mínimos detalles, pero atados a una tradición. Entonces, si Pedro decía, Señor, en tu nombre derribo esta tradición de mi pueblo judío que está tan atado a creer que si no nos lavamos la mano 7 veces nos vamos a condenar y vamos a comer veneno. Entonces él derriba esto y claro, lo derribó, no lo retuvo, lo derribó, lo anuló. ¿Ven ustedes el significado de las palabras? Entonces ahí donde a veces nosotros decimos, no, pero ¿por qué dice así? No, pero ¿por qué? Entonces tenemos que buscar el por qué. Entonces aquí Juan está escribiendo a un pueblo que ya tiene al Señor, que ya conoce al Señor. Entonces puede usar el lenguaje que se aplica a nosotros como cristianos. Y Mateo usa que se aplica a personas que no han conocido al Señor. Entonces son dos figuras que tenemos y muy posible, el Señor Jesús haya hablado con los diferentes términos en diferentes ocasiones y cada uno escribió lo que convenía al grupo a quien se está escribiendo. Así que eso es lo de menos. Yo creo que no tenga confusión, ¿no? Solo que nos centralizamos ahora es en el perdón. Estamos en el proceso de perdonar y de ser perdonados. Ahora, hay muchas cosas que la persona no puede perdonar muchas veces
porque sus heridas son muy grandes, son profundas. Y también Dios considera las heridas. Claro que sí, Dios las considera porque sabe que hay una razón, porque se siente mal con fulano o con sutano, que le devastó totalmente su vida por una mentira, por una calumnia. Entonces dañó su testimonio, dañó su persona, lo mató en vida. En otras palabras, lo mató en vida, dando un mal testimonio cuando la persona en verdad no es lo que esa persona dijo. Entonces Dios naturalmente ve en la circunstancia del herido. Pues claro, dice, no, pero es que con lo que dijeron, pero es que con lo que dijo, pero pobrecito, se lo va a hacer muy difícil, pero lo voy a ayudar para que perdone a esa persona, para yo perdonar a este hombre, si no, va a ser condenado. Y puede ser perdonado si esta persona ofendida lo perdona. Entonces, por eso Dios entra en acción y pone en la palabra un oportuno tiempo para saber que estas cosas ciertamente las tenemos que arreglar. Él no quiere que nos quedemos con nada. Les voy a contar un testimonio y con eso entramos para que vean ustedes cómo es el favor de Dios, cómo está de interesado de sanar nuestras heridas, de perdonar nuestros pecados y de ayudarnos a mirar a Jesús y seguir adelante con el corazón sanado. Un corazón herido no tiene vida, un corazón herido no tiene paz, un corazón herido no duerme en paz. No, no, no. Se le va el sueño muchas veces, duerme con pesadillas, no puede porque está herido. Su herida está sangrando y no puede olvidar lo que le hicieron. Entonces surge el resentimiento, surge el sentimiento de venganza, surge la rabia, surge la ira, sufre el mal genio y esa persona que era tan sana, tan saludable y tan perfecta comienza a tener dificultades de salud. ¿Y qué se lo está ocasionando? La ira que tiene en su corazón, el enojo que tiene, la herida que tiene, la herida. Por eso Jesús dijo aquí en Isaías 61, el profeta dijo, y él lo leyó en la sinagoga cuando él estuvo presente en este mundo, lo leyó en plena sinagoga para empezar su ministerio. Y dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, heridos, maltratados, agobiados, a vendar a los quebrantados de corazón, corazones rotos, corazones heridos, a publicar libertad al cautivo, el que está cautivo en la ira, en el enojo, en la rabia, en el resentimiento, en la venganza, está cautivo en el dolor porque tiene su herida abierta, y a los presos apertura de la cárcel, los que están encarcelados porque no pueden perdonar, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro venganza, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, los afligidos. Un herido está afligido, uno que ha perdido algo está afligido. Uno que ha perdido un ser querido está afligido. Uno que ha sido calumniado está afligido. Jesús estuvo afligido cuando se levantaron los testigos falsos a hablar contra él. ¿Cómo no le iba a doler al Señor eso? Y encima de todo lo que ya está vuelto pedazos, su cuerpito todavía lo están calumniando cuando todo eso fue mentira. La multitud dijo, tú dijiste que a César no hay que darle tributo. ¿Cómo fue? Jesús no dijo eso. Somos testigos del mundo entero, lo somos. Lo somos porque está escrito ahora. Ese día no estábamos, pero ahora estamos, ¿no? Porque está escrito y ya supimos la verdad. Sí, ya dijeron mentira, somos jueces totalmente para declarar que son culpables porque mintieron. El Señor no dijo eso. Él dijo claramente, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él no dijo que no, en ninguna manera. Entonces seguimos mirando. Corazón herido. Jesús tuvo que, él murió con tanto dolor en su corazón, con tantas heridas. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Aquí está otro enlutado, sí, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Jesús estuvo angustiado, estuvo afligido. Le dolía las calumnias de aquella multitud y gritaban contra él y él calladito, no puede decir nada ni probar nada, calladito, soportando, como su corazón no estaba siendo herido. Claro que sí, no era un pedazo de palo, no era una piedra, era un humano que le dolía. Si ustedes han sido heridos por alguna calumnia, por alguna cosa que son ustedes inocentes, ¿ustedes saben lo que eso duele? Sí, a él también le dolió. Él no solo murió molido, abatido, sacudido, vuelto pedazos, también murió con un alma afligida, triste y adolorida, con dolor, porque había sido calumniado, siendo santo, siendo puro y no había hecho lo malo. Y como la gente culpa y justifica o marca a una persona por lo que se dice malo, pero por lo bueno nunca lo tienen en cuenta.
Entonces, pues claro, la multitud que iba a recordar, pues que Jesús dijo mentira, él no dijo mentira, no, nosotros somos testigos porque su palabra está escrita y el Espíritu Santo dio testimonio que él no dijo mentira, él dijo verdad y habló siempre verdad, pero lo calumniaron. Entonces él no solo murió con un cuerpo despedazado, sino con un alma rota, o estaba herido, le dolía aquello que dijeron que era tan adverso. Su testimonio estaba siendo llevado por el piso cuando era santo y perfecto y estaban arrastrando su testimonio ahora diciendo que había mentido contra el César. ¿Cómo así? Entonces ahora dice, y fueron llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué cosa linda. Entonces el Señor justamente vino entendiendo el dolor del que aflige, del que tiene el alma rota, no solo el cuerpo, el alma rota. Entonces se compadece, piensa y tiene piedad y misericordia de esta personita para darnos la mano y socorrernos. Entonces, el perdón es algo indispensable que tiene que circular por todo nuestro sistema. Es el perdón, tanto ofrecerlo como aceptarlo. Cuando alguien dice, a veces nosotros decimos, sí, ya le robó la cartera a esta personita, por allá, quién sabe dónde la tirón y si lo cogen por ahí, dice, ay, señora, perdone, señora, perdone, pero hijito del alma, sí está bien, tú dices que perdone y ella, ¿qué va a hacer si tú le quitaste los diariecitos? Le quitaste lo que ganó en un mes de madrugada a las 3 de la mañana. ¿Con eso le devolviste la platica? A veces pensamos, bueno, con eso le devolviste la carterita, con eso hiciste, entonces allá en la corte, perdone, perdone, pero nunca se arrepiente, no lo dice de corazón, es solamente que lo dice de palabras para convencer al jurado que está pidiendo perdón, arrepentido. No, no, no es cierto, porque si fuera cierto no lo hubiese hecho, porque cuántas veces ya lo habrá hecho. Entonces, muchas veces usamos el perdón justamente para justificarnos, pero no perdonamos. Y muchos esposos le pegan a la esposa semanalmente, que a fin de semana se emborrachan y a pegarle. Y le piden perdón el del lunes en la mañana y el viernes en la noche vuelven y llegan a las 3 de la mañana y otra vez otra golpiza. Ay, perdóname durante 5 días, perdóname. Ay, no, yo te amo tanto, si ti no puedo ir. Sus actitudes están probando que estás pidiendo perdón, arrepentido. No, sigue pegándole y sigue pidiendo perdón. Ese es jugar con el perdón y abusar del perdón para sus propias fechorías. Eso no es perdón, ni a Dios le agrada tampoco que se haga eso. Entonces esperemos en el Señor y en su misericordia que nos ayude a entender lo que es el perdón. Tiene que ser salido de corazón ese perdón. Tiene que salir aunque lloremos, aunque nos cueste. Acuérdense ustedes que tenemos que luchar muchas cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a muchos, yo creo que sí, y a mí también. Me ha pasado de tener que gemir y llorar y llorar y llorar. Dios mío, ayúdame. Señor, ten misericordia, perdona a esta persona. Señor, ayúdame a servir cuando me necesite y me llame. Ayúdame y estoy que batallo contra mí mismo para poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero gracias a Dios lo logro por su amor y por su gracia que me sostiene. Y yo siento que se agradó de mi oración porque vio que yo estaba luchando por hacerlo. Y a la vez por no quererlo hacer. Y yo lo quiero hacer y algo no lo quiero hacer. Por no dar mi brazo a torcer. No, tuve que dejar hasta que no sí fui libre, hasta que no solté eso. No pude. No pude ser libre. Entonces, ahora recuerdo el testimonio de Jackie García, que yo fui testigo de ello, en vivo y en directo, porque fui la persona que Dios por su gracia llevó para salvar a este hombre. Jackie García era un hombre que en algún momento yo les conté, pero abuelo de pajarito ahí como para que estemos más informados del perdón. Entonces, y ya sabemos que fue un niño huérfano, que le pegaron, que las más tías lo abusaron, lo tiraron a la calle, la policía lo recogió, lo llevó a un orfanatorio. En el orfanatorio se hizo boxeador con sus puñitos de 8 añitos, llegó allá al orfanatorio y comenzó a ver que la cosa aquí es mala y empezó a preparar sus puñitos para cuando le pegaran, él también se defendía. Esa fue su ingenuidad, ¿no? Y así se fue haciendo de sus puñitos, hasta que se descubrió que los puños de él eran puños de caballo, le llamaban. Entonces también la organización criminal más grande de Sicilia lo supo y lo contrató para convertirlo en un criminal, en un asesino, sin haber matado, sin haber golpeado a nadie, pero lo obligaron a hacerlo y él lo hizo, le tocó hacerlo, no tuvo alternativa. Entonces, como no tenía nadie y la organización dijo, tú no tienes a nadie, o lo haces, y está muerto si no lo hace. Y como ya supo para qué lo querían, tenía que matarlo si se niega. Entonces, bueno,
les sobrevivió por la pura gracia de Dios y estuvo en esa organización desde sus 17 años hasta los 55 años de edad. A los 55 años de edad, el Señor Jesucristo lo cautivó, lo, lo arrestó bajo su amor. Él no lo creía, pero cuando le pudimos decir y explicarle que el amor de Dios era el genuino que estaba cautivando su corazón y reteniéndolo de su mal camino, entonces como que no vio alternativa, ya no vio salir. ¿Y qué hago? Le dijimos, pues simplemente dile, Jesucristo, perdóname. Y él dijo, Señor Jesucristo, perdóname. Y comienza a llorar aquel hombre y lloró y lloró y lloró. Y nosotros pues ya entonces nos acercamos a él y pudimos orar más intensamente y decirle, Cristo, entra Jesucristo a mi corazón. Lo hizo con todo llanto, con todo dolor, con todo su corazón arrepentido, lo hizo. Entonces fue salvo, inmediatamente fue transformado, pero totalmente transformado. Sus crímenes fueron perdonados, lavados en la sangre del Cordero, fue nacido de nuevo en ese acto nada más, en ese acto nada más. Pero a los 8 días, aquí donde va el asunto, a los 8 días, la ancianita que me llamó para el primer paso, ahora me llama para el segundo también y dice que pasó por su sala, que como ella vivía con ellos, con él y su hija ahí en la misma casa, le dijo, Jackie, ¿qué te pasa? Tú tenía la lengua por fuera. Entonces ella rápidamente, como sabia, como esa escritura, la sabiduría de los ancianos, le dijo, ¿quieres que te llame a alguien? Y él sí, le hizo señas que sí, y me llamó otra vez a mí. Y yo fui y lo encontré así, y rápido, pero rápido, como que Dios me abrió la boca. Le dije, Jackie, tú quieres hablar con alguien específicamente, pero no sé cómo se lo dije ni por qué. Eso fue lo que me salió. Siempre fue Dios abriendo la boca para hablar a través de esta boca chiquitica, poder poner su mensaje de amor y de paz. Entonces él me dijo que sí. Entonces yo fui y le dije, ¿con quién? Entonces me dijo, con el pastor. Entonces yo pensé pues en mi pastor, que es donde vive donde la sobrita era miembro. Entonces rápidamente yo fui y lo llamé y lo fui y le dije, hermano pastor, Jackie te necesita, puedes pasar por la casa de él, por favor, yo te espero. Entonces me dijo, sí, voy para allá. Entonces él ese vino y yo me quedé afuera y yo espero afuera, pastor, porque es algo privado. No sabía de qué se trataba, no sabía de qué se trataba. Entonces entró el pastor, un anciano ya también de cabello blanco, entró y cuando salió me dice, ¿sabe de qué se trataba? Él mató a mi hijo. Y que de ellos dio una pieza. Y, pastor, ¿y qué hiciste? ¿Estás de pie? ¿No te dio ninguna reacción? ¿No te desmayaste? ¿Qué hiciste? Me dijo, nada. Solo le dije, Jackie, si Dios te perdonó, yo también te perdono. Y no hizo denuncia ninguna. Fue por el único crimen que el Señor permitió que Jackie arreglara cuentas. Por todo lo demás, no. Por este sí. ¿Por qué por este sí? Porque él iba posiblemente a ser miembro de la iglesia donde el papá de la víctima era el pastor y el pastor siempre hablaba de ese hijo. Ese hijo estaba en caminos malos, naturalmente, no estaba con negocios con la mafia, entonces pues le costó la vida por estar en esos negocios tan bajos. Entonces, el que le causó la muerte fue Jackie. Entonces, el pastor le extendió su perdón en el acto. Dije, ¿tú lo vas a denunciar? El pastor dijo, no, si Dios lo perdonó, yo también lo tengo que perdonar. Entonces, ¿por qué razón se arregló esto? Dije, Señor, y entonces los otros, ¿cómo también va a ser así? No, el único que había que arreglar era este. ¿Por qué? Porque él veía, iba a ver la cara del pastor. Todos los días que va a la iglesia, ve la cara de la víctima que él, un dolor que le ocasionó al pastor, porque ese pastor era como David, cuando murió Absalón era culpable de su muerte, y este pobre muchacho pues también, ¿no? Pero uno dice así es por aclarar las situaciones, pero uno tiene pena, no le da pena que pierdan la vida por algo tan miserable, ya que la tengan que perder, le digo, piérdanla por Cristo, que es donde vale la pena, pero no por basura, no vale la pena morir por basura, por una cuenta, por una deuda, no, por una pelea, no vale la pena. Entonces, bueno, el Señor me dejó entender el proceso
Jackie tenía que arreglar esto con el pastor porque era el padre de su víctima. Y el padre de su víctima hablaba siempre de su hijo con dolor. Tenía su corazón herido por la muerte de su hijo, que era pecador el muchacho y malos caminos, pero es su hijo. Sí, David también tenía a Absalón, que era malo, también malo, perseguía al propio papá para quitarle el trono. Y David sufrió mucho la muerte de Absalón hasta que Dios le dijo un día, bueno, ¿hasta cuándo vas a llevar la partida de Absalón? Entonces, como que dijo Dios, tú me estás haciendo culpable y tú estás aceptando, dándole la razón y condenándome a mí, como que se revolvió el corazón de David. Entonces, mi pastor era así, también era llanto por su hijo, y hablaba de su hijo en todas las predicaciones. ¿Cómo está el corazón de Jackie oyendo eso? Iba a estar cargado, el diablo iba a usar eso para cargarlo y al fin lo iba a sacar de la iglesia corriendo a seguir allá sus cosas porque no puede con la conciencia. Entonces Dios tenía que arreglar esa cuenta específica, arreglar esa cuenta. Tan pronto el pastor extendió el perdón a Jackie, Jackie confesó su pecado, su lengua se entró y quedó sano y nunca jamás Jackie tuvo que pasar un momento más así, nunca más fue la única cuenta que tuvo que arreglar cara a cara con Dios y también con el padre de la víctima, porque si no el diablo iba a usar eso para destrozarle su fe, para arrancarlo del camino. No iba a tener paz, ya que entonces viendo el rostro del padre de su víctima diciendo, mi hijo, como decía David, Absalón, Absalón, hijo mío, cuánto día voy yo estar en tu lugar, y hace el lamento de David, y hacía el lamento de mi pastor, sí, siempre. Entonces, gloria a Dios que sanó a Jackie y sanó al pastor, porque el pastor nunca más habló del hijo en las prédicas, nunca. El dolor que tenía lo llevaba a hablar y cuando fue sanado por el perdón que él le dio a Jackie, nunca más el pastor tuvo más ese dolor y nunca más mencionó a su hijo en las predicaciones. Entonces Jackie nunca jamás tampoco tuvo ningún cargo de conciencia porque ese pecado específico fue perdonado y fue arreglado. Ese había que arreglarlo, no había otra alternativa y fue arreglado. Entonces ven ustedes la esencia del perdón y los efectos del perdón cuando se perdona y cuando no se perdona. Era una cuenta que Jackie tenía que arreglar para que su conciencia descansara en paz, porque todo lo demás estaba bajo la sangre del Cordero. Y ese pecado también estaba bajo la sangre del Cordero, pero tenía que confesarlo al padre de la víctima para que su conciencia quedara perdonada. Y al ser perdonado, ¿qué tenía? Paz. Ya no, el diablo no tenía cómo acusarlo. Y vivió 13 años después de su conversión hablando de Jesús, visitando las cárceles, hablando a las prostitutas, hablando a los homosexuales y adictos en las calles. Antes era conocido como el ángel de la muerte, ahora es conocido como el ángel del amor. Qué hombre para amar, qué belleza de hombre y qué corazón tierno tenía. Este hombre y el diablo lo había poseído para hacer los crímenes que hizo, pero Jesucristo tuvo compasión y dijo, él no nació así, le dijo, nos dejó a nosotros saber para ir a decirse a los que le acusaban que era lo peor de este mundo y si iba al cielo no iban ellos, decían ellos en la protesta, ¿no? Entonces fuimos a decirles, Jesucristo el Señor nos dio testimonio. ¿Por qué salvó a Jackie? Lo salvó porque fue víctima de una sociedad cruel, de una familia cruel y duró todos sus 55 años de dolor en la tierra, de sufrimiento en la tierra, no habiendo nacido para eso ni habiendo nacido con ese corazón. No, él fue completamente convertido a un animal por las durezas de la humanidad y la dureza de una familia cruel que lo maltrató habiendo perdido a sus padres cuando era muy pequeñito. El Señor nos dejó saber toda la información. Entonces fuimos a la calle a decirles, ahora entendemos por qué Dios salvó a Jackie. Y les dijimos, Dios en su justicia dijo que no podía permitir que Jackie se condenara en el infierno habiendo vivido un infierno aquí en la tierra de 55 años de dolor, de sufrimiento, de heridas, sin padre y sin madre, abusado, golpeado, herido, encarcelado y de todo. Dijo Dios, no, en mi justicia no puedo permitir que este hombre se condene porque él no nació así, ni yo lo hice así, fue seducido, fue obligado, fue convertido a un animal, habiéndole dado un corazón como el que le di a Jackie. Y cuando quitó lo malo del diablo en la vida de Jackie, se pudo conocer la dulzura de hombre que Dios había creado cuando permitió su engendro en el vientre de la madre. Todo esto lo aprendimos en la experiencia de Jackie García. Y a los 13 años, feliz, encantado de la vida, él que reía con su señor, pero que reía carcajadas. Y una mañana, domingo, en la mañana, su esposa se levantó a hacer desayunito y le traía a la cama su desayuno. Y cuando entró con el desayunito, lo vio muerto de risa mirando hacia arriba.
y mirándose y guau, 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 y ríase, y guau, 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 y ríase. Y la esposa dice, pero mijo, ¿con quién te ríes tanto así? Y él hizo señas con su dedito y le señaló hacia arriba. Entonces ella entendió, ay, está viendo al Señor. ¿Está viendo al Señor? Sí, le dijo, sí, con su cabeza, sí. Y ¡shum! Se fue con Jesús. Así que murió muerto de risa con su Señor. Me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo, Señor, gracias, me voy contigo. Y entonces murió, esa fue su forma de morir. Entonces vemos ustedes, vemos mis hermanos, lo importante que es el perdón. Era necesario que el papá de la víctima de Jackie pudiera perdonar a Jackie. Y era necesario que Jackie confesara su pecado al padre de la víctima. Y los dos, gracias a Dios, por la mano de Dios, tuvieron un acuerdo común. ¿Y cuál fue? El perdón. Y salvó a Jackie eso, y salvó sanó al pastor y sanó a Jackie. Y fueron felices y tuvieron muy buena amistad. Siempre tuvieron muy buena amistad. Gracias a Dios. Entonces, ven ustedes, mis hermanos, los efectos del perdón y por qué tenemos que arreglar cuentas con algunos específicamente. Quizá no con todos lo tengamos que hacer, pero con algunos, si ustedes oyen los desencadenados en la noche, lo primero que hace una persona, hombre o mujer, rebelde, bueno, de todo, a grito, peleón, gritón, matón, de todo, pero es de todo. Cuando se convierten a Jesucristo, ¿saben cuál es el primer paso? Llamar a sus papás y pedirles perdón porque fueron hijos rebeldes y perdonar al papá que fue el que los convirtió en animalitos porque los golpeaba como se golpea un animal con golpes y ya no tuvieron más ira, ni más enojo, ni más rabia contra su papá, ni contra su mamá que les dañó la vida. Se la dañó, muchos tuvieron 40 años en el daño de la vida porque sus padres los molían a golpes y los maltrataban, los herían, los golpeaban y de todo hacían. El niño se endureció, no, el niño no nació así, se endureció por el maltrato, pero el Señor sabía que el niño no respondía a algo que nació con él, sino era algo que estaba endureciendo la bondad con que Dios lo hizo. Entonces dijo Dios, aparto la bondad con que lo hice y la cubro. Y ahí lo dejo para que no se afecte esa parte. Y el día vendrá cuando esta persona va a venir a pedirme, a suplicar mi perdón, porque yo me encargaré de dejarle saber que lo amo, no importa lo que ha hecho, lo amo. Y yo vine a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y él es uno de los candidatos para yo encontrarlo. Entonces el Señor se dispone a buscarlo y le deja saber a esta personita, con todo lo que hiciste, mi hijo, te perdono. No te retengo nada por ningún caso. En el caso de Jack, hijo, todo está bajo mi sangre, todo está perdonado, pero tienes que hablar con el papá de la víctima, con el papá de una de tus víctimas. Entonces, ahí fue donde tuvo esa experiencia con su lengua afuera y nunca jamás volvió a pasarle nada en absoluto a Jackie y estuve con él continuamente durante sus 13 años. Me invitó para visitar el cárcel de máxima seguridad y estuve teniendo una amistad muy bonita con él, su esposa y su sobrina, porque también por algún tiempo estuvimos viviendo en el mismo edificio. Entonces teníamos una comunión muy preciosa. Cuando supe que había partido con Jesús, me alegré tanto y dije, Señor, lo tienes seguro, gloria a ti, Señor. Entonces para la muerte de él fue para mí un momento de alegría muy grande porque yo sabía que había vencido y ahora ya no había ningún riesgo para él porque había vencido y estaba ahora con Jesús asegurado. Entonces, mis hermanos, ustedes ven que hay ocasiones y problemas donde específicamente tenemos que pedir perdón a alguien y procurar darle también nuestro perdón a alguien que nos haya causado algún dolor. Procurémoslo en oración primero, preparémonos en oración, digámosle al Señor, aunque me duele perdonarlo, pero hay que ser franco y soltarlo todo y no dejar nada en reserva. Señor, aunque me duele perdonarlo, pero ayúdame a hacerlo porque es tu orden. Quiero hacerlo, Señor. Ayúdame a hacerlo. ¿Ven? Nosotros tenemos que abrir el corazón al Señor con los más mínimos detalles de sentimiento que tengamos y no retener nada, porque si no lo hacemos así, entonces siempre va a quedar la espinita. Lo perdoné, pero y contra mi voluntad. No, entonces no lo has perdonado. No te dejes engañar por el enemigo. Arregla la situación y otra vez vuelve a Dios y pide, Dios, yo lo perdoné, pero no puedo olvidar lo que me hizo. No, 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 todavía me siento cargo. Sí, vuelve a arreglarla. Vuelve otra vez, dile, Dios, ayúdame. Señor, quiero que arranques esto de mí, sácalo de mí. El Señor lo va a hacer, sí, porque Él vino a sanar las heridas del corazón y de la mano, que son las que se nos oponen a perdonar muchas veces. Entonces tenemos que escudriñar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. ¿Cómo está? Si está herido,
para poder, una vez está ofendido, otra vez está herido. Cuando está herido terriblemente, Dios, esa es una lucha bien grande. Cuando está ofendido y no está herido, porque una fuerza, ¿no? Sí, estoy enojado, no, Julano, no, no quiero saber de él, pero no hay herida. Pero está ofendido simplemente cuando hay herida que sangra y que todos los días le recuerda quién le causó el mal que ahora tiene. Entonces, esa es una herida que solo Dios puede sanar y nadie más que Dios. Entonces, mis hermanitos, si hay algo oculto, si hay algo escondido, si hay algo que nos duele, si hay algo que no lo podemos contar a nadie, cuéntaselo al Señor con los detalles a fin de que no quede nada, pero es nada escondido, para que tengas paz, estés libre y en esa libertad puedas vivir tranquilo y confiado. Sí. Qué lindo es, qué linda es la libertad. Jesucristo vino a traernos libertad, mis amados. Vivir cautivo es lo peor que puede haber en este mundo. Y Jesucristo vino a hacernos libres. Habiéndonos hecho libres allá en el Edén, viene este Satanás y hace pecar a esta primer pareja. Y nosotros heredamos el pecado de Dios. Y entonces no fuimos libres. Nunca fuimos libres, ya nacimos cautivos, ya nacimos presos, sí, de tanta cosa. Entonces, ¿quién fue el que vino a hacernos libres, verdaderamente libres de todo eso? Cristo. Por eso dice Pablo, el primer Adán nos trajo todo este pecado y toda esta muerte, pero por Cristo entró la vida. Sí, por Adán, por el primer Adán entró la muerte y por el segundo Adán, que es Cristo, que nos vino a redimir, entró la vida. Y esa es la vida que hoy tenemos y es la vida que Dios quiere impartir, pero es una vida de libertad. Jesús lo dijo públicamente, conoceréis al Hijo y Él os hará verdaderamente libres. En otra ocasión lo tradujo el predicador al grupo que escribe, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, os hará verdaderamente libres. La verdad es Cristo, Cristo es el Hijo y Cristo es la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos en Cristo salida, mis amados hermanos, por más que tu herida sangre y sangre y sangre y eche sangre y cada día la veas más hasta con pus, ve a Cristo y confiésaselo. Yo quisiera perdonar, pero yo no puedo, Señor. Y que si lo perdono, a perdonar es porque tú me dices que lo haga, pero en verdad no es porque yo lo sienta. Señor dice, tranquilo, hijo, yo te ayudaré porque es necesario que lo sientas, es necesario que lo hagas de corazón, que lo hagas con sinceridad, no con hipocresía, porque vas a seguir sufriendo. Y yo quiero sanar tu herida. Entonces Dios sana nuestras heridas, porque lo dijo en su palabra, Él sana el corazón quebrantado y venda las heridas. Lo dice en el libro de Isaías. Sí, Él vino por el quebrantado y el herido y abatido, dice el Señor. Y Jesús pasó por todo eso. Por todo eso lo pasó. Y a él nadie le pidió perdón de los que criminales, yo no sé, ojalá haya habido algunos, sí, puede ser que sí, porque siempre la bondad de Dios es así, ¿no? Como el centurión que cuando fue, por último, ya ahí clavó esa lanza, es que para ver si sí estaba muerto, y que aún ni muerto, ¿no? Le clavó esa lanza y sale ese chorro de agua y sangre y lo baña, y cayó de rodillas, y luego dice, ciertamente, este hombre era el Hijo de Dios. Reconoció, y cómo usted se imagina haga esa persona y no diga, perdóname, Señor, lo que hicimos. Claro que tenía que habérselo dicho también, y Jesús ya lo había perdonado cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces ya estaba dentro del perdón que Jesús solicitó, pero ahora el centurión pide personalmente, perdóname. Y el que vino a enterrar esa lanza ahí sin compasión, y qué tal que hubiese estado vivo, y el dolor tan terrible, en una lanza y dice que para probar si está vivo o está muerto, cuando sabía que estaba muerto. Entonces imagínense la dureza del hombre contra Jesús, contra Jesús. Y nosotros, ahora, Dios mío, ¿qué hacemos? No, no, no. Si nos dijeron, dirán los judíos ahora en la gran tribulación, cuando vean a Jesús, nuestros padres lo crucificaron, nuestros padres le hicieron esas heridas. Nuestros padres, que decir, sus ancestres judíos, los principales, allá del Sanedrín, sí, los que condenaron a Jesús. Entonces se acordarán de aquella historia que los padres les han contado y ese día dirán, Jesús, tú eres el rey de los judíos. Lo reconocerán como nación. Entonces la herida quedó sanada en el corazón del pueblo que se negó a creer en Cristo y la herida que causaron a Jesús al haber pedido la muerte para él y haber dejado libre al que era culpable, que se sabía porque era pecador, pero Jesús nunca hizo pecado públicamente, siendo inocente lo condenan. Y él no se defiende, él sabía que llegar el día cuando ellos dirían, tú eres el rey de los judíos. Y me imagino que pidieron 1000 perdones, perdónanos, perdona a nuestros padres, perdona a nuestros ancestros, perdónanos, perdónanos. Qué cosa linda, ¿no? Se estableció la paz perfecta entre el pueblo y el Señor, entre el Señor y el pueblo. ¿Por qué? Por la bondad y el amor constante de Jesús hacia su pueblo. Entonces,
tendremos una victoria demasiado grande en aquel día, cuando las naciones algunas se rendirán a Jesús y otras por cosa de Satanás se levantarán en contra, pero ahí ya Dios dará su guerra porque ya fue la última oportunidad que está concediendo a esta gente de que puedan viendo a Jesús arrepentirse de sus pecados. Muchos lo harán, pero muchos no lo harán. Sobre los que no lo harán va a venir el juicio de Dios. Sobre los que lo harán van a resucitar en el día señalado para unirlos a la primera resurrección, que somos los que ahora estemos muriendo en Cristo. Cuando Él venga, pues nos levantará de la tumba. Y si viene hoy y estamos vivos, pues nos va a transformar y seremos todos levantados. Todo eso, entonces, mis amados hermanos, está por suceder. Todo eso, pero Dios está llamándonos a arreglar cuentas, que no quede nada por ahí escondido. Sí, cantamos, oramos, ayunamos, sí, oramos, leemos la Biblia, sí, vamos a los, sí, hacemos de todo, pero hay una espinita allá adentro. Hay una espinita y una cuentita que arreglar con nuestra propia conciencia, llevándola a Dios. Y ese es el interés que tiene el Señor, que no quede nada que nos pueda impedir su entrada al reino cuando Él venga a buscar su iglesia. Eso es lo que Él quiere hacer ahora. Y entonces la clave de todo es el perdón. Yo creo que hay pero mucha gente que no han perdonado y que no han sido perdonados. Y en ese ambiente no puede el Señor venir porque sabe que muchos se van a quedar porque hay cuentas y a veces son hasta simples. Unas son de alto grado, otras son simples, pero creció la zorrita, creció. Y eso hay que cerrarle la puerta. ¿Saben por qué dijo Jesús? Antes que el sol se ponga, arreglen la cuenta. Quiere decir, inmediatamente puedan, háganlo. No esperen, porque la raíz, la zorrita va a crecer, el enojito va a crecer y se va a convertir en una raíz de amargura. Entonces, echando raíces, esa raíz de amargura va a contagiar a otros. El resentimiento, el dolor, la queja, la, todo, pero es todo. Entonces, mis hermanos, tenemos que escudriñar nuestro corazón y mirar qué hay que tengamos que arreglar y seguiremos hablando. Yo creo que hay mucho más que avanzar en este aspecto hasta que podamos libremente y con la ayuda de Dios ser sensibles para soltar lo que sea, a pesar de nuestro orgullo, a pesar de no quererlo hacer, pero Dios quiere libertarnos. Entonces, Él nos va a ayudar a hacerlo. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar a orar y a pedirle a Dios que nos acondicione para nosotros soltar la ira, soltar el enojo, soltar la venganza, soltar la rabia, soltar todo lo que tenemos en contra de alguien. Aún muchos tienen cosas contra sí mismos, pero es que yo soy un bruto, pero que ¿les parece bien que hagamos algún plancito para trabajar en la vía de la libertad? Sí, Sí, hermanita.